Bueno, buenos días, buenas tardes, lo que sea, a quien esté viendo la clase grabada. Bueno, como yo le decía, y como habíamos hablado la otra vez, la idea de esta clase es avanzar en la unidad 2 de dinámica, no, la unidad 3 de dinámica, y sobre todo para que plantear algunas ecuaciones, o sea, lo que vamos a ver son las leyes de Newton, las dos primeras, y así pueden ver la parte de problemas el miércoles que viene. Y el jueves de la semana que viene vamos a terminar con la parte de dinámica. Si ustedes ven la guía, perdón, si ustedes ven el cronograma van a ver que estamos un poquito desfasados, estamos un poquito atrasados. Pero bueno, ya no vamos a poner al día. O no, no sé, ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, profe. ¿Y se ve bien? Bueno, eso vamos a ver si yo escribo. ¿Se Sí, ve? se ve. Sí, se ve, se ve. Bueno, si no se ve, si no se entiende, por ahí incluso bueno, yo no me traje los auriculares, puedo buscar los auriculares, pero bueno, me hace menos movilidad, digamos. Me puedo mover menos. Pero bueno, avísenme si no se escucha bien o por ahí si no se ve bien o por ahí la cámara no hace bien poco. Cualquier cosa me avisan, así lo corregimos. ¿Está? Ok. Sí. Bien. No, yo voy a necesitar que me hablen, o sea, porque si no, hablarle de nada ya es un montón. No, profe. Sí, Ah, listo. No, no sabía si se me escuchaba. Buen día. sí. ¿Cómo anda? Se escucha bajito, Ah, bueno, pues estoy lejos del micro. pero bueno, se escucha. Bien. Lo que no tengo abierto es el chat. Así que si por ahí alguien habla, avísenme, porque ese no lo tengo abierto. A ver si lo abro, pero me queda. Ah, bueno. Bueno, entonces, leyes de Newton. Vamos a ver, para que tengo acá vamos a ver las leyes de Newton, como yo le dije, las dos primeras leyes de Newton, y vamos a empezar por la primera. Primera ley de Newton, que por ahí la llaman ley de la inercia. Inercia, inercia. ¿Está? Bien. A ver, déjame un segundo. Bien. La inercia más o menos es un concepto que manejamos. O sea, que sabemos, decimos inercia, bueno, se mueve por inercia o la inercia hace determinadas cosas. Entonces, y es una idea correcta, digamos, que tiene que ver con la primera ley de Newton, pero hay cosas de esta ley que vamos a ver ahora que son, como se llama, antiintuitivas. O sea, como que no es lo que uno pensaría a priori. ¿Está? Como yo digo, estos conceptos por ahí antiintuitivos, que tienen que ver con que, como que por ahí rompen un poco lo que vemos diariamente, o la experiencia que tenemos en la vida cotidiana. Esos conceptos antiintuitivos, por ahí son los más difíciles de enseñar. ¿Por qué? Porque hay algo que está aprendido, o sea, todo el tiempo nosotros a partir de lo que vivimos cotidianamente elaboramos teorías, digamos, no racionalmente, pero sí subconscientemente elaboramos teorías. Y por ahí esas teorías solamente valen para un universo que estamos nosotros manejando. Pero cuando queremos expandirla un poco a
al universo de trabajo, esas teorías no van. Entonces, cuando por ejemplo acá vamos a hablar de la ley de inercia, vamos a hablar bueno, de lo que es la inercia, hay cosas que vamos a ver que van en contra de nuestra intuición o del modelo que tenemos nosotros en la cabeza. Entonces, eso es más difícil de enseñar, de aprender, porque tenemos que desandar un camino que ya tenemos mentalmente o unas asociaciones que tenemos mentalmente, como construir otro encima de eso. ¿Se entiende? Sí. Bueno, lo vamos a ver cuando veamos esto. La ley de inercia. Bueno, ¿qué pasa cuando un cuerpo está en reposo? Pensemos en esto, tengo el escritorio. Yo estoy viendo acá el escritorio y tengo una computadora arriba del escritorio. O un objeto cualquiera. Ahí, arriba del escritorio. ¿Ese objeto se está moviendo o no se está moviendo? Bueno, perdón, ese objeto no se está moviendo, eso es lo que decía yo. Yo lo estoy viendo acá, créanme. Acá está la computadora. No se está moviendo ese objeto. Está ahí, quietito ahí arriba. Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las fuerzas? ¿Está? De que un objeto recibía determinada fuerza y le poníamos nombre en función de qué cuerpo estaba ejerciendo una fuerza sobre qué otro cuerpo. ¿Está? Si rebobinamos un poquito más, habíamos dicho que la fuerza era la interacción entre dos objetos, entre dos cuerpos. O sea, para que exista una fuerza tiene que haber una interacción, o sea, tiene que haber una interacción entre dos cuerpos. Primero tiene que haber dos cuerpos y después tienen que estar interactuando, o sea, que uno se tiene que enterar que está el otro. ¿Está? Y después le poníamos el nombre que era el producto de esa interacción, había una fuerza que un cuerpo le hacía a otro cuerpo. ¿Está? Entonces, en este caso que tenemos la computadora apoyada arriba de una mesa. ¿Qué les parece si yo pienso en la computadora solamente? ¿Qué les parece qué fuerzas van a aparecer ahí? Pensando como en la computadora. La que la mesa ejerce sobre ella. Se te escucha re bajito, Juan. La que la mesa ejerce sobre ella. Bien, hay una fuerza que la mesa ejerce sobre la computadora. ¿Y esa fuerza para dónde va? Si yo tengo que dibujar. Desde la computadora, o sea, como tomaríamos el punto centro de la computadora hacia abajo. No, al revés. ¿Hacia abajo? No, ¿O hacia al arriba. revés, Hacia que hacia arriba. arriba? Hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? ¿O por qué Eh, hacia abajo? porque la otra vez habíamos dicho que si la mesa hacía fuerza hacia la computadora, o sea, si la computadora recibía la fuerza de la mesa es como que no está permitiendo que se caiga, algo así. Y habíamos escrito que la fuerza iba para arriba, como que, Claro, o no sea, sé si al me sacar la explico. mesa, la computadora se cae. Entonces, por la acción de la gravedad. Entonces tiene que ser una fuerza contraria a la Claro, gravedad, Entonces, claro, hacia arriba. para arriba. para arriba. ¿Está? O sea, imagínense que ustedes, o sea, imagínense, pónganse en lugar de la computadora. O sea, transfórmense, son un transforme que se transforma en computadora. ¿Para dónde le está empujando la mesa? Para arriba. Para arriba, o sea, o sea, ustedes sienten que la mesa le está empujando para arriba, la está sosteniendo, digamos. ¿Está? Entonces Claro. tenemos una fuerza para arriba, que ¿cómo se llama? Ahí vamos a ponerle M de mesa a este cuerpo, y a este cuerpo vamos a ponerle C de computadora. ¿Cómo se llama esa fuerza? La M, fuerza de...
Perdón, no MC. escuché. ¿De C sobre F sería? Ah, de M, primero va M, Ah, la M, de la mesa. mesa, perdón. Claro, de la Y mesa después sobre la computadora sería. computadora. sí, M sobre C. ¿Está? Es la mesa que la hace la computadora. Bien. ¿Y otra fuerza hay que reciba la computadora? Eh, no sé la otra vez hasta dónde vieron, pero en teoría su peso también, ¿o no? Es muy bajito te escucho, Juan, no te escucho nada. Que la otra vez cuando me retiré, no sé hasta dónde vieron, pero, pero sería el peso de la computadora, sería. Es la otra fuerza que va hacia abajo. Si alguien me puede decir lo que dice Juan, porque. La otra fuerza es el peso de la misma computadora. Ajá. Bien. ¿Y esa fuerza por qué está dada? Dijimos que si hay una fuerza hay una interacción entre dos cuerpos, Con la Tierra. Por la con la tierra. Tierra. Entonces, acá te voy a dibujar la Tierra, digamos, ¿no? Digo, la dibujo así porque, como simular la Tierra, que es redonda. Le vamos llamando T de Tierra. Y hay una interacción, y hay una interacción o no hay interacción entre la computadora y la Tierra. Sí, Sí, y producto de esa interacción, la computadora siente una fuerza que, ¿cómo es? ¿Para dónde va? hacia el centro de la Tierra, sería. Por así Que sea decirlo. el centro de la Tierra. Si lo vemos acá, sería como para abajo. ¿Está? Bien, ¿y cómo se va a llamar esa fuerza? Eh, T sobre C. T sobre C. Es la fuerza que la Tierra le hace a la computadora. ¿Está? Bien. Entonces, ya pensamos acá en la computadora y estamos hablando de la ley de inercia. ¿Cómo le parece a ustedes que van a ser estas dos fuerzas? O sea, yo le puedo asegurar, digamos, podemos decir que esas son las dos únicas fuerzas que, bueno, de este modelo que actúan, que están actuando acá sobre la computadora. O sea, que otro cuerpo le está haciendo a la computadora. ¿Cómo les parece o cómo creen, cómo se imaginan que van a ser esas dos fuerzas en cuanto a magnitud? Iguales. Iguales. ¿Está? Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto va a dar? Es 0. Si yo planteo la sumatoria de fuerzas. ¿Por qué va a dar cero si no son cero las dos? Pero Perdón, tienen. ¿por qué serían iguales? Bien, esta es una buena pregunta. ¿Por qué les parece que puede ser igual? Y por ejemplo, si la fuerza de atracción de la Tierra sería mayor, es como que la computadora tendría que atravesar la mesa. Y si. Claro, de alguna manera, Claro. si hay una de las dos fuerzas que sea igual, le estaría ganando a la otra, por decirlo así. Ujú. Entonces la estaría tirando para ese lado. No, todavía es algo que tratamos de pensarlo intuitivamente, todavía no tenemos una respuesta en cuanto a la teoría. Ya vamos a llegar. Pero yo lo que quiero ahora es por lo menos pensar esto, que son iguales porque esto está quieto. Entonces, si hay una que fuera más, es como que la estarían empujando o para arriba o para abajo, según sea una más grande que la otra. Entonces, para que esté Ujú. quieto, como está quieto, estas dos fuerzas tienen igual magnitud. Entonces, al tener igual magnitud, la sumatoria va a ser cero. Bueno, eso que yo le pregunté, ¿por qué va a ser cero? Pues tienen sentido contrario. ¿Cómo? Tienen sentido contrario las dos. Claro, son de la misma magnitud y tienen sentido contrario. Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, si definimos un eje positivo y hacia arriba, esta va a ser positiva,
esta va a ser negativa, tiene magnitud la suma de 0. ¿Está? Sí. Bien, entonces, lo primero que podemos pensar en la idea de la inercia es que un cuerpo que está quieto y el cual tiene una fuerza neta, ¿se acuerdan que la fuerza neta o fuerza total o resultante era la sumatoria de la fuerza? ¿Está? Sí. Que era igual a 0, vamos a ponerlo así. Fuerza neta igual a 0. Entonces, si yo tengo un cuerpo cuya fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo es igual a 0, y ese cuerpo está quieto, ¿qué va a pasar con el cuerpo? ¿Va a seguir quieto o se va a mover? Se va a mantener quieto. Se va a mantener quieto. ¿Está? Esto es intuitivo, digamos, o lo podemos pensar como más o menos intuitivo. Es decir, bueno, yo tengo un cuerpo al que no le aplico ninguna fuerza, un cuerpo que está quieto, no le aplico ninguna fuerza, ese cuerpo, y si nadie lo está empujando para ningún lado, ese cuerpo, para que, ahí se unió. Ahí estaba Dayana. Ahí está. Hola Dayana, ¿cómo andas? Pero ya estaba, Diana. Ahí está. No, pues estaba del celu y quería entrar bien de la compu. Ah, cualquiera. No, justo lo vi que estaba del... Bueno, Gracias, gracias. entonces esta idea intuitiva de que si hay un cuerpo al que no se le aplica ninguna fuerza, o sea, nadie, ningún objeto lo empuja para ningún lado, entonces ese cuerpo que está quieto va a seguir quieto. O, no es lo mismo, pero también podríamos avanzar en ese razonamiento diciendo que si un cuerpo recibe fuerzas, o está, lo están empujando de algún lado, pero la sumatoria de esas fuerzas, o sea, la fuerza neta que recibe ese cuerpo es 0, entonces ese cuerpo que está quieto va a seguir quieto. ¿Se entiende? Porque como que lo están empujando de un lado igual que del otro. Entonces como que se anula. Entonces ese cuerpo que está quieto va a seguir quieto. ¿Está? Sí, sí. Sí, por ejemplo, o sea, si yo apoyo sobre algo, qué sé yo, hago una mesa de cartón y apoyo algo muy pesado, ahí qué está pasando, la fuerza de la mesa de cartón no es lo suficientemente eh, grande en magnitud para contrarrestar la fuerza, peso de lo que puse, sería, ¿o no? Claro. Ahí en ese ejemplo pasaría eso. Si vos pones en una mesa de cartón la computadora o de papel, ese papel no puede hacer una fuerza para sostener la computadora. Entonces estaría ganando, esta sería más fuerte que esta. Entonces como que le estaría ganando y le estaría empujando para abajo. Claro. ¿Está? Porque hay una cosa que no hablamos, pero sí es bastante intuitivo, de que cuando yo empujo algo, lo tiendo a mover para ese lado, ¿no? Sí. Si yo Sí. empujo la pared, perdón, si yo empujo una silla, la tiendo a mover para ese lado. Si yo empujo una computadora, la tiendo a mover para ese lado. La tiendo a mover. No es que sí o sí la voy a mover porque puede haber otra fuerza, pero la tiendo a mover. Con la pared, yo empujo la pared, bueno, no la muevo para aquel lado. Pero bueno, si la empiezo a empujar cada vez más fuerte y viene el increíble Hulk y empuja la pared, sí la va a mover para aquel lado. ¿Se entiende? De una, de una. Sí. Entonces, la idea de que una fuerza siempre intenta mover un objeto en la dirección que está aplicándose esa fuerza. Y, profe, y cuando, por ejemplo, el objeto es muy pesado, Sí. yo lo estoy queriendo mover, pero, o sea, la fuerza que yo hago es como paralela al suelo, sería. No sé si me entienden. Si yo quiero Bueno, empujar. sí. Pero la fuerza peso es perpendicular al suelo. Ahí qué está pasando. Bueno, ahí está, ahí hay otra fuerza que ya la vamos a ver, pero hay otra fuerza que no te la deja mover. O sea, vos decís,
que es como que estás acá y estás empujando de alguna manera ese objeto. Ponele que está tu mano y lo estás empujando para allá. Sí, pero no puedo, o sea, es Pero pesado. no puedo. Bueno, vos estás haciendo una fuerza sobre ese objeto y lo que está pasando es que hay otra fuerza que no te lo está dejando mover. Ok. Que tiene Si que yo ver le con el pongo peso, rueditas, pero no. ¿vos lo vas a poder mover? ¿Cómo? Si yo a la computadora, que vos no podés mover, le pongo rueditas. Una ruedita que está re bien, re aceitada, tan espectacular, tiene un rodamiento bárbaro. ¿La vas a poder Claro, mover o no? seguramente sí. Bueno, entonces, fíjate que ahí lo que está pasando es que el problema, ya lo vamos a ver también, el problema es que vos le estás haciendo una fuerza, yo cambié las condiciones como de contacto, vamos a decir así, entre la computadora y la mesa, y ahora sí la puedes mover. Bien. ¿Se entiende? No sé Sí, si se le ocurre alguna explicación, qué tipo de fuerza es la que no te deja mover. y el rozamiento con el piso sería. El rozamiento, ahí está. Todavía, a eso lo vamos a ver, no llegamos todavía, pero es eso. La que no te deja mover la fuerza, la que no te deja mover la computadora, o bueno, pensá en algo más grande que no te deja mover, es la fuerza de rozamiento. ¿Está? Claro, pero el rozamiento va a depender del peso también, porque, por ejemplo. Ah, El ah, sí. rozamiento va a depender del peso, sí. Ah, bien. Vamos a llegar a eso, no hoy, sino la próxima clase, pero el rozamiento va a depender del peso. No Ah, bien, ahora directamente, sí. después vamos a ver, pero sí, algo más pesado es intuitivamente que es más difícil de moverlo. O sea, si vas a mover un mueble y primero lo vacías, Exacto. o sea, porque va a Sí, ser más fácil empujarlo. ¿Está? Bien, pero lo importante es que vos estás queriendo hacer, cuando vos lo estás empujando, vos estás queriendo hacer una fuerza para allá, pero hay otra fuerza que es igual a la tuya, que tiene igual magnitud y que va para el otro lado, y que no te deja, y no te deja moverlo, que es la fuerza de rozamiento. Entonces, así como estas dos se cancelan, digamos, o sea, la sumatoria en el eje Y es cero, cuando vos lo querés empujar a algo y no podés, hay otra fuerza que se te está oponiendo que hace que tu fuerza se cancele, que es la fuerza de rozamiento. ¿Se entiende? sí, Entonces se da de nuevo este caso. Se da este caso. Hay un objeto que está quieto y sobre el cual se aplican varias fuerzas. Pero si yo sumo toda esa fuerza, da cero. O sea, la fuerza neta es cero. La consecuencia de eso es que el objeto no se va a mover. ¿Está? O sea, va a permanecer quieto. Entonces, lo primero que podemos pensar con la ley de Newton es que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo si la fuerza neta aplicada sobre él es cero. ¿Está? De nuevo, esto no es una definición ni mucho menos, pero es la primera idea que quiero llegar. Que si un cuerpo está quieto, está en reposo, o sea, reposo quiere decir quieto, no se mueve, la velocidad es cero, su velocidad es cero, no se mueve para ningún lado, va a permanecer en reposo, va a seguir estando si la fuerza aplicada sobre él es cero. Ahora, si eso no pasa, si hay una fuerza que es más grande que otra,
ahí no va a seguir el reposo. ¿Está? Ahí va a cambiar la condición. Pero bueno, esto es lo primero que tenemos que ver. Bueno, ahora, ¿qué pasa si en otro ejemplo? Ahí sí que me traje el experimento. Voy a ver si lo puedo hacer. ¿Me ve acá? El riel. Sí, más o menos. Ahí, sí, un poquito mejor. Bueno, este no lo usaron ustedes, el TP, no, usaron el pichímetro y la burbuja. Sí, esos. El pichímetro, ¿cómo le decían? Bueno, No le pusimos nombre. el objeto dentro de la cátedra es el pichómetro, no es el pichímetro. Bueno, pichímetro o pichómetro. Pero bueno, Luis es muy correcto, no va a decir. Bueno, ay, no tengo. Bueno, fíjense, ¿qué pasa si un cuerpo se está moviendo? ¿Qué pasa cuando, o sea, hasta acá yo dije que si un cuerpo estaba quieto? Ahora yo pienso, vamos a analizar lo mismo, vamos a analizar lo de la fuerza neta cero, pero cuando un cuerpo se está moviendo. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se está moviendo? ¿Una aceleración constante o no importa? O sea, acá hay un cuerpo, se está moviendo. O sea, piensen en el cuerpo después que yo lo empujé. ¿Está? No Sí. mientras yo lo empujo, sino después que yo lo empujé. Acá hay ¿Pero a otro que velocidad empuja constante se mueve, profe? ¿La velocidad cambia? La Está preguntando velocidad Juan. cambia, bien. Eso lo están viendo. ¿Cómo cambia? ¿Qué le pasa a la velocidad? O si quieren, podemos hablar de rapidez, porque velocidad para no ponerle un eje. O bueno, podemos definir un eje positivo para algún lado y hablamos de velocidad. Cuando usted lo empuja, se mueve más O sea, rápido. después que yo lo empujo, o sea, imagínense que usted no ve mi mano. Claro, Bien, ahí, de una. pierde velocidad entonces. Ah, está buena esta, no ven la mano. Sí, Bueno, ¿qué pasa cuando un objeto, o sea, perdón, la rampita de Hot Wheel necesita. ustedes están viendo el objeto que se mueve, ¿está? Mientras el objeto se mueve, me vengo acá al pizarrón. Yo quiero hacer ahora de nuevo un dibujito, un esquema de ese objeto moviéndose. Acá tengo el riel, acá tengo mi taquito, y esto se está moviendo, o sea, tiene una velocidad para allá. ¿Está? Ustedes no ven por qué se empezó a mover, sino que ven la película, o sea, el sistema que vamos a analizar es que el cuerpo ya moviéndose. ¿Qué fuerzas podrían, o sea, qué es lo que le pasa primero a ese objeto? Pierde velocidad Va perdiendo velocidad. hasta ¿Está? frenarse. ¿Cómo? Hasta frenarse. Se va a frenar. ¿Está? Si usted tiene que pensar las fuerzas que están actuando, de nuevo, pensemos en el bloque. ¿Qué fuerzas? Y la ¿Con tracción de quién la Tierra interactúa? ¿Con qué objeto que está interactuando? Entonces, ¿qué fuerza están apareciendo? con la rampa al piso, no sé cómo se llama, Sí, con el riel. con el riel. Vamos a ponerle a este, vamos a ponerle R de riel y a este le vamos a poner B de bloque. Bien. ¿Y para dónde le está haciendo fuerza el riel al bloque? Desde el Para centro arriba. del bloque hacia arriba. Para arriba. Lo está sosteniendo. ¿Está? Sí, Claro. Lo mismo que con, o sea, acá se está moviendo, pero igual lo está sosteniendo. Si sacamos el riel, se cae. Entonces, desde el centro del bloque para arriba. Bien. ¿Y esa fuerza se llama? FR de B.
No escuché, pero entiendo que dijiste R sobre B. Sí, Sí. Bien, ¿y alguna otra fuerza? sí, la opuesta es Y- La opuesta a esa, dijo Juan. bien, ¿y para dónde va? ¿O por qué es aparece con la esa Tierra. fuerza opuesta? ¿Sería la de la Le- Tierra? Exactamente, la de la Tierra. ¿Está? Acá está la Tierra, y ese bloque, porque estamos en la Tierra, se siente atraído por la Tierra. O sea, está interactuando con el planeta Tierra. ¿Para dónde va esa fuerza? Para abajo. Para abajo. ¿Está? ¿Y cómo se va a llamar? F T sobre B. de T sobre T sobre B. T sobre B. ¿Está? Es la fuerza que la Tierra le hace al bloque. ¿Está? Sí, ¿Y cómo van a hacer esa fuerza? iguales y opuestas. Igual. Bien. Ahora, piensen, vamos a ver esto. Yo traje bloques que tienen, ¿ven? Distintas bases. Está Ok, y este. Este tiene una base como de corcho, este es de madera y este es de goma. ¿Está? Ahora, fíjese cuando yo tiro este con base de corcho. ok. No vean, hermano. ¿Se ve? Sí, Sí, Sí. Ahora, yo voy a tirar este con base de madera. Ya sé que es imparcial lo mío, pero voy a tratar de tirarlo con la misma fuerza. O sea, lo que yo quiero hacer es que la velocidad inicial que ustedes ven, ahí, la velocidad que tiene el bloque, sea la misma de los dos. Más o ok. menos, vamos a tratar de hacerlo de esa manera. De una. ¿Se Llega más ve? lejos. Sí, pareciera como que llega más. Este llega más lejos. ¿Y eso qué les parece? ¿Que es más o menos normal o no? por la base, sí. Claro, se Por la desliza base. más. Bien. Ahora, si me dan un segundito, que me olvide, voy a buscar agua. Esperen un Ok, cachito. me da miedo que busque agua para algo tan... Va a terminar el aula remojada, boludo. Sí, Mal. a mí me da miedo que veamos algo en esa ventana. También. Igual es del segundo piso, ¿eh? Ah, mal. ¿O no? Ustedes me escuchan bien igual, ¿o no? Yo te Se escucho te bien escucha porque como tengo medio lejos. auriculares. Ah, Claro, se te escucha de lejos. Si yo no lo pongo en los auriculares, te escucho re lejos. Es como que ¿viste cuando tenés el micrófono tapado o una cosa así? Así te escucho. claro. No, es porque estoy en la notebook, o sea, si me acerco a la notebook, De una. De una. No, tengo que mojarlo más. No puedo pegar. No me va a salir. Imaginen, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, que le pongo aceite a esto Ajá. y lo tiro. jabón. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a deslizar más? ¿Se va a llegar más lejos? Va a llegar más lejos. ¿Está? Con agua pasa, pero tiene que haber bastante agua. Si hay poquita agua, al revés, se frena. Si lo tiro con aceite, va a llegar más lejos. ¿Está? Y si yo le pongo, imagínense esto, lo cambio por un tejo. ¿Vieron los tejos que se juega? ¿El tejo? De una, sí. Los de aire. Los de Claro. aire. ¿Qué Eso. tiene el tejo? Ajá. Aire. Ah, Aire. claramente por eso es el tejo de aire. Claro. Tiene aire. O sea, tiene todo agujerito y que tira aire para arriba.
¿Está? De Y una. tiene una fichita. ¿Y qué Sí, es lo que hace el aire? ¿Para qué tiene el aire? Para permite que se deslice más rápido. Permite que se deslice más rápido la ficha. Exactamente. Lo que hace el aire es levantarlo. O sea, si el tejo sin aire está así, cuando le pone aire es como que lo levanta. Nada. De una. 1 milímetro o menos, medio milímetro. Como que está todo lleno de agujeritos, todo el tiempo está tirando aire, entonces es como que lo hace flotar, vamos a decir así. ¿Se entiende? Capaz que no totalmente, no es que flota así en el aire, pero va tocando un poquito el piso, pero en general está, digamos, cerca de empezar a flotar con ese aire. ¿Tá? Si en el tejo ponemos algo mucho más liviano, sí lo levanta. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasaría si yo a esto transformo un tejo y tiro un tejo? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar? No era el piso. ¿Y se va a deslizar? Se va a caer al piso, o sea, va a seguir. Entonces, esta idea de que un objeto cuando se está moviendo, hoy perdía velocidad, pero estamos viendo que de acuerdo a las condiciones que tenga en la base, puede perder más o menos velocidad. ¿Está? Entonces, a partir de ahí viene esta idea que es antiintuitiva, es que si yo, no, una cosa antes, ¿por qué les parece que hay algunos objetos que van a llegar más lejos y otros van a llegar más cerca? Digamos, de acuerdo a las bases, pero pensando en las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo cambio las superficies de contacto entre el bloque y el riel? Claro, el tipo de superficie y el contacto con ella va a variar. Va a variar. ¿Y eso qué hace? Que lo que lo detiene sea mayor o menor. Bien, ahí. Acá entra lo que habíamos hablado, lo que vos había traído, digamos, de la fuerza de rozamiento. ¿Está? Cuando yo tiro algo en el riel, lo que aparece que hace que eso se frene es una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, piénsela como que como que va raspando una superficie sobre la otra, entonces eso hace que te vaya frenando, digamos, lógicamente. Ahora, si yo a esa fuerza la hago cada vez más chiquita y la hago, podría pensarlo, desaparecer, no hay ese rozamiento, ese raspado entre el bloque y el riel. ¿Está? Entonces, ¿hasta dónde llegaría el bloque? Y cada vez que disminuir esa fuerza de rozamiento, se iba más lejos, más lejos, más lejos. ¿Qué les parece? Si elimino esa fuerza de contacto entre las dos superficies y tiro ¿Es el cero? bloque. ¿Cómo? ¿Es cero sería? No, no hay. ¿No hay rozamiento? Claro, Y va a seguir a la velocidad a la que venía. va a seguir a la Claro, no velocidad que frena, viene. no. ¿Está? Ese bloque, si yo elimino completamente el rozamiento, o sea, si yo me imagino un tejo larguísimo y le pego, el bloque va a seguir, va a seguir, va a seguir y no se va a detener. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que, o sea, en cualquier ejemplo, esto que yo empujo un bloque o empujo cualquier cosa sobre el piso o cualquier otra superficie, esta no sé, o sea, aparecen estas dos fuerzas, pero también hay una fuerza de rozamiento que hace que el bloque se frene. ¿Tá? Ahora vamos a ver cómo la notamos. Pero, o sea, tomando el caso de que yo hago desaparecer esa fuerza de rozamiento, cuando yo le doy a algo un movimiento y después verifico que la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo sea cero,
lo que va a pasar es que ese cuerpo se va a seguir moviendo a la velocidad que yo le di inicialmente. ¿Se entiende? Sí, Eso pasa Sí. con el tejo. Imagínense, otro ejemplo es el hielo. Nosotros acá en Santa Fe no tenemos pista de hielo, pero bueno, imagínense en las películas yankee que cuando tiene esas pistas de hielo súper perfectas, tiran algo y se desliza, se desliza, se desliza y no se frena hasta que llega hasta la otra punta. ¿Tá? O si quieren otro ejemplo extremo, si se van al espacio, si ustedes tiran algo en el espacio, ese objeto no es que va a empezar a moverse y se va a frenar en algún momento. No, ese objeto ustedes lo tiran y se va a seguir con ese movimiento hasta el infinito, digamos, hasta que se encuentre con algún otro objeto y se choque contra algún planeta o contra el Sol y se desintegre. Pero se entiende que cuando un cuerpo está en movimiento y yo le aplico una sumatoria de fuerzas o una fuerza neta igual a cero, ese cuerpo se mantiene en movimiento. ¿Está? Esto es un poco antiintuitivo, porque uno dice, no, ¿cómo? Si yo un cuerpo lo muevo y lo dejo solito, ese cuerpo tiende a frenarse. Eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué nuestra intuición, entre comillas, nos tiende nos lleva a pensar eso? Porque todas las experiencias que conocemos en la vida real, en la vida cotidiana, existe el rozamiento. Entonces, cualquier cosa que nosotros tiremos o cualquier cosa que se está moviendo, después de un determinado tiempo se frena. Entonces, es difícil llevar eso a un modelo que no tenga rozamiento, porque no lo vemos cotidianamente. Entonces, decir que un objeto que vos le das un impulso inicial, le das una velocidad inicial, y si no tiene ninguna fuerza o si tiene una fuerza cero, se queda eternamente moviéndose, es algo como que no sería intuitivo. ¿Tá? Entonces aparece esto que yo le decía hoy, anti-intuitivo. Pero sí lo podemos racionalizar. ¿Está? Podemos, de nuevo, como para pensar lo que un cuerpo que está en movimiento, profe, sí, sí, y por ejemplo, el aire mismo, ¿también es una fuerza de rozamiento o no? sí, exactamente. El aire también hace una fuerza de rozamiento. O sea, si este cuerpo le podríamos anular completamente, que es por lo menos prácticamente imposible o muy difícil anular ese rozamiento, tendría otro rozamiento que es el aire que está chocando ese cuerpo a medida que avanza. Claro, que En tiene que ver el con la caso densidad de del un aire y bloque que no. se mueve por un riel, ese rozamiento con el aire o ese choque con el aire es muy chiquitito. Pero bueno, pensemos, no sé, en un auto que se mueve con una velocidad grande. Ahí no es despreciable, por eso los autos, los aviones, o sea, tienen la forma aerodinámica para disminuir esa fuerza de choque, digamos, de rozamiento, para eso, para disminuir esa fuerza para que vayan más rápido. ¿Se entiende? Sí. O lo mismo pasa si tuviéramos otro medio, o sea, en vez de aire, por ejemplo, Yo, agua. yo pensaba en el agua, por ejemplo, que es más densa que el Claro, aire. si vos haces este ejemplo en el agua, lo que va a pasar es que se va a frenar, sobre todo porque el bloque tiene que estar chocando moléculas de agua todo el tiempo, las tiene que estar corriendo, entonces eso lo va a hacer frenar. ¿Se entiende? ¿Cómo son los peces? O sea, un pescadito es así, ¿no? Pero avanza hacia allá. Si lo miramos de frente, el pescadito es así. No sé, no sé, no ¿Por qué alcanzo a ver. así? Y claro, porque Ah, tiene que tener el menos rozamiento posible con el agua. Si no, no se claro. va a poder mover. Claro. ¿Se entiende? La naturaleza sabe algo de aerodinámica. O los peces se rozan. Sí, lo mismo los pájaros, bueno, un montón de cosas, digamos. Tienen formas
que disminuyen el rozamiento. ¿Para qué? Bueno, porque cuando se tienen que mover necesitan que esa fuerza de rozamiento sea lo menor posible. ¿Ah? ¿Y eso tiene que ver con la densidad del líquido o de donde se encuentre ese pez? Sí. Esa fuerza de rozamiento con el medio tiene que ver, es directamente proporcional a la densidad del medio. O sea, del agua o del líquido, digamos. O sea, del líquido o del fluido general, del aire, lo que sea. Por eso, si nos vamos al espacio y tiramos algo, esa fuerza de rozamiento no existe. De una. Es Y vacío. de ahí es que no sé si me están hablando. Pero ahí viene el ejemplo de la bola de bowling y la pluma. ¿Está? Cuando la dejamos caer, no hay ese rozamiento con el aire. ¿Está? Entonces no hay esa fuerza de rozamiento. Lo único que tienen la bola de bowling y la pluma, esa que está en el ejemplo, es la fuerza peso. ¿Está? Y esa fuerza peso hace que los dos objetos se aceleren con la misma, ahora ya lo vamos a ver, que se aceleren con la misma aceleración de la gravedad, entonces caigan juntos, ¿está? A la misma velocidad y lleguen al piso al mismo tiempo. En cambio, cuando tengo aire, ahí lo que está pasando es que la pluma se ve mucho más afectada por el rozamiento del aire que el otro. Bueno, ¿se entiende? Lo del aire. Entonces, lo que dijimos que en un cuerpo el movimiento se mantiene en movimiento si la fuerza neta aplicada sobre él es cero. ¿Tá? Son como las dos ideas que tenemos que tener. ¿Tá? Lo que dice la primera ley de Newton vamos a escribirla si quieren. Primera ley. Un cuerpo sobre el que se aplica fuerza neta igual a cero, o sea que un cuerpo sobre el que la sumatoria de las fuerzas es cero, Sí. se mantiene, y acá ojo con esta palabra, se mantiene en equilibrio. ¿Se ve el pizarrón? Sí, Esto sí, no se es ve. una definición de la primera ley de Newton, sino que es la idea que ustedes tienen que tener. Un cuerpo sobre el que se aplica fuerza neta cero se mantiene en equilibrio. Y esta palabra, equilibrio, es acá importante. ¿Por qué es importante? Porque el equilibrio implica dos opciones, o sea, hay dos posibilidades de equilibrio. Una es el reposo, o sea, si un cuerpo está en reposo, está en equilibrio, pero la otra posibilidad de equilibrio es un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU. O sea que cuando yo aplico una fuerza sobre un objeto que se está moviendo, y después, o sea, un objeto se está moviendo y se le aplica una fuerza neta igual a cero, ese cuerpo va a seguir moviéndose con un MRU. O sea, en un movimiento rectilíneo, se va a seguir moviendo en línea recta y con la misma velocidad con la que tenía. ¿Está? Sí. El equilibrio, entonces, puede ser o reposo o MRU. O sea, si yo tengo un universo equilibrio, esto puede ser
o reposo o MRU. O sea, todo MRU está en equilibrio, todo reposo está en equilibrio. Equilibrio no es reposo, ¿tá? Que es por ahí lo que se tiende a pensar, digamos, más intuitivamente. Equilibrio no es reposo, puede ser reposo o puede ser MRU. ¿Se entiende este temita? No sé cómo se llama. Sí, Pero, o sí. sea, o sea, un auto que se mueve a velocidad constante, ¿está en equilibrio entonces? ¿Cómo? Un Un auto que se auto, mueva, Que va a un auto que velocidad. se mueve, ¿qué? un auto que se mueve a velocidad constante, ¿está en equilibrio entonces? Claro, si ese auto se mueve en una línea recta, si ese auto está escribiendo un MRU, podemos decir que está en equilibrio. De nuevo, esto empieza a ser antiintuitivo. ¿Cómo está en equilibrio? Si yo le estoy haciendo una fuerza para que se mueva, estoy poniéndole nafta al motor para que haga unas explosiones y para que haga mover la rueda. Bueno, sí, pero si vos sacaras la fuerza de rozamiento que tiene ese auto, y apagaras el motor, ese auto seguiría moviéndose infinitamente a esa misma velocidad. ¿Está? Al motor, o sea, una vez que le diste velocidad al auto, tenés que seguir apretando el acelerador solamente para contrarrestar la fuerza de rozamiento. ¿Se entiende? Si no existiera la fuerza de rozamiento, el auto seguiría con esa velocidad inicial que le diste indefinidamente. ¿Está? ¿Sí? Entonces, el equilibrio implica que la fuerza neta es igual a cero. O sea, que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Y lo mismo al revés. La sumatoria de fuerza igual a cero implica que el cuerpo está en equilibrio. ¿Está? Esta relación también es importante. Porque ustedes van a ver un cuerpo en equilibrio, entonces, si un cuerpo está en equilibrio, entonces automáticamente tienen que pensar que la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo es cero. Y al revés, si ven que un cuerpo tiene una sumatoria de fuerza cero, entonces ese cuerpo está en equilibrio. Sí o sí, está o en reposo o en MRU, pero está en equilibrio si la sumatoria de fuerza es cero. ¿Está? Sí. Bien. Hasta ahí tenemos primera ley de Newton. Vamos a ver ahora la segunda ley de Newton. Estas leyes son como para nosotros los matemáticos principios, ¿no? ¿Estas o sea, leyes son qué? estas leyes para la física son como para nosotros los matemáticos, los principios serían. Principios matemáticos serían como principios de la física. En realidad no, porque no son principios, son una forma de explicar los fenómenos que pasan. Hay Claro, otras. pero o sea, Newton no demuestra nada de esto, sino como que lo ve o lo No, intuye y. de hecho está demostrado que estas leyes valen para un universo determinado. No son, Claro. no son extensibles a cualquier universo, a cualquier sistema. De una. No, o sea, no es como lo que plantea No es Juan. un O sea, no axioma, es no que sé cómo son se como llama. axiomas. Claro. No, 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 no no sé es un si, claro, es axioma. como, claro. Es un modelo. Ocurre solamente acá y por ciertas cuestiones, nada más, como que no. Ocurre, En o sea, cambio, los axiomas que son es universales. diferente. Claro. Claro. Esto es como una teoría, un modelo. O sea, ocurre bajo ciertas circunstancias. Es más, antes había otro modelo. Antes de Newton, en realidad, Newton como que medio que concluye todo. No es solamente Newton el que desarrolla esto. Pero antes de que los que estuvieron un poco antes de Galileo y demás, que Newton lo concluye, antes de eso, estaba la física que era de Aristóteles.
no sé, como aristotélica, no sé si por ejemplo, Sí, sí, así. y él, bueno, aristotélica, y él, o sea, ¿qué decía Aristóteles? Primero decía que, bueno, que dos cuerpos, el que era más pesado iba a caer con mayor velocidad que un cuerpo que era más liviano. Y eso, bueno, sí, vale, si pensamos que en la fuerza de rozamiento con el aire. Si sacamos esa variable, no vale. Pero en determinado universo vale esa teoría que había planteado Aristóteles. O lo mismo, Aristóteles decía que los cuerpos tendían a estar en reposo. O sea, cualquier cuerpo en movimiento tendía a quedarse quieto, por naturaleza. O sea, los cuerpos tendían a quedarse quietos. Y después se vio que no. Pero ¿por qué a Aristóteles se le ocurrió eso? Y porque tiraba algo y todo se frenaba. Entonces era obvio que piense de esa manera. Y en su universo que él analizaba, eso era cierto, porque siempre existía la fuerza de rozamiento. Entonces, ese modelo era válido para ese universo. ¿Entiendes? Nosotros estamos un poco, o un modelo más abarcativo, si quieren, un poco más grande, que abarca otras situaciones en las que ese modelo de Aristóteles no funciona. ¿Está? Por eso vemos por eso vemos el modelo de Newton. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaron a hacer, así como Newton hizo. Están queriendo entrar al aula, por eso. Me miro para allá. Eh, a- eh, Así como Newton empezó a demostrar que lo de Aristóteles no era verdad, porque empezó a tirar cosas con distintos pesos y caían al mismo tiempo, empezaron a hacer experimentos en los cuales las leyes de Newton dejaban de funcionar. ¿Está? Hay bueno, distintos experimentos, sobre todo cuando en partículas muy chiquititas, que no andan a la ley de Newton. ¿Está? Entonces se empezó a trabajar en otro modelo que no es newtoniano, que tiene que ver con la física moderna. Bueno, empieza el modelo de la relatividad, la cuántica, qué sé yo. Pero son modelos porque la física de Newton no explicaba todo, se queda corto, digamos. Pero bueno, sirve para un determinado universo que es el que estamos manejando nosotros. ¿Está? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, no es un axioma, no es una ley general, un principio, sino que es un modelo, las leyes de Newton. Claro, sí, sí, no. O sea, mi pregunta era, obviamente, en el mundo, o sea, en el cual se mueve Newton sería. Sí, O sea, si dentro del universo, o sea, dentro de lo que se llama física clásica o física sí, newtoniana, las son los leyes de tres Newton principios. son, Claro, son los tres principios de la física clásica. claro, lo que rige las leyes. Sí, sí, sí. Sí. O sea, no hay que demostrar nada, se enuncian y. Sí, pero la naturaleza de las leyes viene al revés. O sea, viene de verla, de analizar la naturaleza y buscarle un modelo. ¿Se entiende? No es un axioma que se plantea y a partir de ahí se derivan otras cosas. ¿Se entiende? Es como que de alguna manera se está comprobando, o sea, dentro de nuevo de la física newtoniana, se comprueba con todos los experimentos que vos haces, se está comprobando esa teoría. De una. O sea, sigue ¿Entiendes? siendo, o sea, más allá de que acortemos al solamente el mundo de Newton, sigue sin ser un axioma. O sea, no es como el axioma en matemáticas, sino que es Claro. diferente. Es como un teorema, ponele. Claro, el axioma, sí, el axioma, lo que vos estás como pensando, el axioma, sí hay axiomas que son, nosotros por ahí lo vemos muy así nomás, pero son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. ¿Por qué o sea, por qué dos cuerpos se atraen? ¿Por qué la Tierra atrae a otro cuerpo? ¿Está? Eso no hay explicación física. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué se atraen? Bueno, pasa eso. Es la naturaleza, es Dios, es lo que sea, que ustedes pónganle el justificativo que quieran,
Pero De eso una. pasa. Y la física parte de ahí. Hay fuerzas fundamentales de la naturaleza que suceden. ¿Por qué un imán, el polo norte de un imán se atrae al polo sur de otro imán? ¿O por qué una carga positiva se atrae a una carga negativa y dos cargas positivas se repelen? No hay una explicación de la física, es como que llega hasta ahí. ¿Está? De Eh, una. entonces, esos sí son axiomas, si quieren. Esos sí son, se parte de eso como observación a la que no se le puede dar una explicación. ¿Está? Entonces, eso pasa. O sea, es la idea, eso pasa, punto. Existen cuatro fuerzas fundamentales. Está en el capítulo del, no me acuerdo si el capítulo 3 o el capítulo 4 del Siarte Manqui en el último apartado, fuerzas fundamentales de la naturaleza. Se llama. Esos son los axiomas. Eso pasa. Y pasa porque se ve que pasa. A partir de eso, bueno, podemos empezar a ver las leyes de Newton y todo lo demás. O se puede derivar todo lo otro. ¿Está? Pero esos serían los axiomas. La ley de Newton es como un modelo de movimiento, si querés. Ok. ¿Se entendió más o menos? Sí. Igual, de esta cuestión está buena por ahí, pero hablarla más no en un Zoom porque es muy cómodo. Bueno, entonces seguimos con la ley de Newton. Segunda ley de Newton. ¿Qué hace la segunda ley de Newton? Esta no tiene nombre. Es la segunda ley de Newton. Lo que hace es decir, bueno, yo sabía que cuando la fuerza neta o la sumatoria de fuerza era cero, se mantenía en equilibrio. Bueno, ahora, cuando, ¿qué pasa si la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es distinto de cero? ¿Qué pasa ahí? Bueno, eso es lo que vamos a ver con la segunda ley de Newton. Lo que Newton descubrió, y que, de nuevo, no solamente Newton, pero lo que las investigaciones de Newton como cerraron, vamos a decir así, fue el que rompe con el modelo anterior, fue que cuando la sumatoria de fuerza era distinto que cero, digamos, antes se creía que si había una fuerza neta que se aplicaba, iba a darle velocidad al cuerpo. ¿Está? Un cuerpo que no tenía una fuerza aplicada, entonces era un cuerpo que iba a quedar quieto. Como decíamos hoy, lo que decía Aristóteles. Entonces, si un cuerpo se estaba moviendo, era porque tenía una fuerza neta aplicada. La ley de Newton como que rompe en ese y dice, no, si la sumatoria de fuerza es cero en un cuerpo que se está moviendo, ese cuerpo se va a seguir moviendo. Lo que va a pasar si la sumatoria de fuerza es distinta que cero es que va a aparecer una aceleración. ¿Está? Y esto es lo fundamental. Si la sumatoria de fuerza es distinta que cero, aparece una aceleración del cuerpo. ¿Está? Entonces, de nuevo, ¿Aparece qué, profe? una aceleración. O sea, el cuerpo se empieza a acelerar para un lado o para el otro. Se puede ir cada vez más rápido o se puede ir frenando. ¿Se entiende? Aceleración, acelerar un cuerpo en los dos sentidos, no solamente que va cada vez más rápido. De una. ¿Está? Entonces, este concepto es fundamental, que de nuevo no es tan intuitivo como otras cosas. Si yo tengo un objeto que tiene sumatoria de fuerza distinta de cero, o sea que yo agarro un objeto, empiezo a ver todas las interacciones que tiene, y si lo sumo veo que no da cero, ese cuerpo va a tener una aceleración. Ese cuerpo va a estar cambiando su velocidad. ¿Está?
a ese cuerpo va a estar cambiando la velocidad de ese cuerpo si la sumatoria de fuerza es distinta que cero. ¿Está? Lo que descubrió Newton también es que esa aceleración que aparece va a tener que ver con la fuerza aplicada, con la fuerza neta aplicada. ¿No es cierto? Imaginemos cualquier cosa que yo esté empujando. ¿Está? Un cuerpo que está quieto y yo lo quiero empujar. Una caja. La aceleración que recibe esa caja va a ser, ¿cómo va a ser en relación a la fuerza que yo le estoy aplicando o a la fuerza neta que esté recibiendo esa caja? ¿Directamente proporcional, inversamente proporcional? ¿Cómo? De vuelta. Tengo una caja, por decir cualquier Ajá. objeto, al cual yo la estoy empujando en ese caso. Pero piensen Ajá. en cualquier situación que tengan un objeto que recibe muchas fuerzas y la fuerza neta es distinta de cero. Entonces, dijimos que si hay una fuerza neta distinta que cero, aparece una aceleración. Esa aceleración, Proporcional a la fuerza. ¿cómo Claro, va a ser en relación a esa fuerza neta? Va a ser proporcional, proporcional. inversamente proporcional. O sea, cuanto más fuerza neta haya, ¿cómo va a ser la aceleración? Mayor. 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 ¿Está? Eso es bastante intuitivo. Si yo empujo la silla, Sí. no se ve la silla. Si yo empujo la silla con poca fuerza, se va a mover, le voy a dar una determinada aceleración, y si yo empujo la silla con más fuerza, le voy a dar mayor aceleración. O sea, la voy a hacer que cambie su velocidad más rápido, porque estaba quieta y yo le di una velocidad mayor, entonces la aceleré con una aceleración mayor. Para poder lograr esa aceleración mayor, lo que hice fue dar una fuerza más grande. ¿Está? Eso es bastante intuitivo. Lo que descubrió Newton, a partir de un montón de mediciones, es que es directamente proporcional. O sea, es la relación lineal entre esas dos cosas. ¿Está? Ni cuadrática, ni con un factor, o sea, es lineal. La fuerza es proporcional. ¿Ustedes usan como proporcional? ¿O no? El alfa. Sí. Es proporcional O sea, A es bueno, igual a alfa por F. ¿cómo? La No, lo que aceleración A es no, igual a alfa por F. no, él usa el alfa como proporcional. El alfa significa proporcional. Ah, perdón, no veo ¿Eso? nada, no se ve por eso. No sé si en matemáticas Porque es nosotros, así. no, En en física se matemática usa es nosotros, proporcional, quiere decir. no, nosotros en matemática cuando hablamos de proporcionalidad escribimos, por ejemplo, A igual a alfa por F, siendo alfa un escalar, por ejemplo. Ah, está bien. Bueno, en física van a ver, porque en física como que agarramos y lo usamos más o menos. ¿Ya? ¿Pero a qué es igual a entonces? ¿Cómo? ¿A qué es igual entonces? ¿Cómo calculo A ahora? No, bueno, no sé cómo lo calculo. Todavía no me lo dice cómo lo calculo. Pero sí es proporcional. La idea acá es que es así o De al una. cuadrado No o entiendo. 1 sobre f. ¿Se O entiende? sea, no sabemos, pero sabemos que es proporcional. No sabemos, pero sabemos que es proporcional. Por ahora sabemos que es proporcional. ¿Por qué así? Bueno, porque, o sea, Newton se empezó a dar cuenta de eso. O sea, aplicaba una fuerza el doble y obtenía una aceleración que era el doble. Aplicaba la fuerza que era la mitad y obtenía la mitad. Aplicaba una fuerza 4 veces más grande y obtenía una aceleración que era 4 veces más grande. Entonces se dio cuenta que era proporcional. ¿Está? Eso fue Sí. lo primero y que es muy importante, que es proporcional, directamente proporcional, que es la relación lineal. Bien. Lo otro que también se dio cuenta es que esa aceleración estaba relacionada con la masa del cuerpo.
Ahora después vamos a ver que masa y peso no es exactamente lo mismo. Pero la masa del cuerpo también tenía relación con esa aceleración. ¿Está? ¿Cómo le parece que va a estar relacionada la aceleración y la masa del cuerpo? Así Y como a por mayor ejemplo, masa, la aceleración va a ser menor. ¿cómo? A mayor masa, la aceleración será menor o tendré que usar una mayor fuerza. Claro. ¿Se entiende? A mayor la aceleración como proporcionalidad con la masa, ¿qué pasa? Si Inversamente. es inversamente proporcional. ¿Qué pasa si a la silla, yo en vez de tener esta silla, tengo dos sillas de estas, una sobre la otra, y las tengo, bueno, la misma fuerza, ¿está? Porque estoy evaluando solamente la masa, no la fuerza. O sea, las otras variables las tengo que Vamos a mantener ver la mitad de lo constantes que me dije antes. en mi De experimento. una. Entonces, Se va a la mitad, por así decirlo. ¿cómo? Se va a acelerar la mitad, por así decirlo. Se va a acelerar la mitad. Entonces, de nuevo, otra cosa que se dio cuenta Newton, a partir de un montón de experimentos, dice que Newton es 1600 y pico, o 1700. O sea, hacía experimentos midiendo el Básico. tiempo con el latido del corazón. O sea, para darse cuenta, este era un montón para esa época, con la tecnología, digamos, esa época. Entonces, se dio cuenta de que la aceleración era inversamente proporcional a la masa. Y, o sea, la relación era a la -1, ¿está? No a la -2 o lo que sea. Era a la -1. O sea, A, alfa, F a la -1 pusiste, profe. A, alfa, Ahí se ve mejor. la masa a la -1. Ah, ¿Está? M a la -1, sí. O sea, la aceleración es directamente proporcional a la inversa de la masa. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Bien. Entonces, bueno, entonces de acá es que surge la idea como la definición de fuerza. Que queda que bueno, perdón. La otra cosa que es un poco más obvia, pero que también lo define Newton en su teoría, digamos, es que la dirección, o sea, esto y otra cosa más. La dirección de la aceleración se la da F, ¿no? la dirección de la fuerza neta. Bien. O sea, la aceleración es un vector. O sea, tengo una determinada aceleración, pero apunta para un lado. ¿Para dónde va a apuntar esa aceleración? Bueno, va a apuntar en la misma dirección que esto es fuerza neta. También, no olvidé hablar. Va a apuntar en la misma dirección que la fuerza neta, que el vector fuerza neta. O sea, que hacia donde esté dirigida esa fuerza neta, hacia este lado, en esa dirección se va a acelerar el cuerpo. ¿Se entiende? Sí. De nuevo, esto es bastante intuitivo, pero tiene que ver con esta relación. Entonces, lo que surge a partir de esto es que la aceleración como vector es igual a la fuerza dividido la masa del cuerpo. Perdón, a la fuerza neta que se aplica sobre el cuerpo dividido la masa. ¿Está? Entonces, la aceleración de un cuerpo es esta. Esta es la fuerza neta que se aplica sobre el cuerpo. Y esta es la masa del cuerpo. ¿Está? Sin ningún escalar, nada. La relación así directamente proporcional. ¿Está? Esto es la segunda ley de Newton. En realidad, la segunda ley de Newton hoy en día
para enseñarse o tal vez para visualizarla mejor, se escribe de esta manera. Fuerza neta o sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Claro. Está simplemente de pasar la masa para allá. Así la van a ver en todos lados. Si se tiene que tatuar la segunda ley de Newton, tatúense esta. Ok. Gracias por el. Ponele. Ok. Es un buen lugar ese. Sí. Aparte, cuando tiene resumen de fórmula, ya es una fórmula menos que tiene que buscarla, tiene ahí. Que buscar, claro, y pensar, dejar. ¿Está? Sumatoria de fuerza, o sea, la fuerza neta igual a la masa por la aceleración. Esta fórmula es la que van a usar en todos los problemas que hagan de la guía. Todos los problemas, esta fórmula. ¿Está? Fíjense que esta ecuación es vectorial. Después van a ver que lo pueden, esto o sea, es un vector, pero lo que vamos a hacer para analizar los problemas es como hacíamos en cinemática, dividirlo por ejes. Entonces yo puedo decir, como esto es un vector, o sea, esto sería la fuerza X para el versor Y más la fuerza Y para el versor J, va a ser igual, bueno, esto para dos dimensiones, la masa por la aceleración en X para el versor Y más la masa por la aceleración en Y para el versor J. ¿Está? Lo que generalmente hacemos es, a partir de esto, decir, bueno, que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a la masa por aceleración en X y que la sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Bueno, también lo mismo podríamos hacer para, obviamente, para Z, que la aceleración la sumatoria de fuerza en Z es igual a la masa por la aceleración. ¿Está? Lo dividimos en las tres componentes y analizamos por componente. ¿Está? La segunda ley. Pero de nuevo, es para hacerlo más fácil, ya como para trabajar en una dimensión que es lo que sabemos, digamos, lo que estamos, las ecuaciones que tenemos. Pero, o sea, es lo mismo, simplemente que esto es vectorial. Y lo dividimos para analizarlo en las tres dimensiones. Bien. ¿Cuáles son las unidades, entonces, de la fuerza? A partir de, pensémoslo, a partir de ¿qué unidades va a tener la fuerza? Ya habíamos hablado algo de las unidades. Y la M está en kilo, ¿no? ¿Cómo? La masa está en kilogramos. La masa está en kilos. Y la aceleración metros sobre segundo cuadrado. Claro. O sea que la fuerza va a ser Kilo por metro sobre segundo al cuadrado. metro sobre segundo cuadrado. Y eso se llama Newton. Esto son las unidades de fuerza. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso en el sistema internacional. ¿Está? Después puede ser gramos, centímetros, lo que sea. Pero es masa por unidad de longitud por unidad de tiempo a la -2. ¿Está? ¿Y esto cómo se llama? O sea, ¿qué pasa? Los físicos empezaron a decir, che, no da para decir, estoy haciendo una fuerza de 24 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, esto es muy largo. Entonces, a todo esto le pusieron un nombre. ¿Qué nombre le pusieron? Einstein. Newton. O sea, Newton. estuvieron bien igual, si hizo toda la ley, por lo menos vamos a ponerle el nombre de la unidad. Todo esto es Pero el Newton no Newton, escribió una N por las dudas. Lo puso N. que se escribe con la letra N. ¿Cómo? O sea, Newton hacía los cálculos y ponía kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, todo. No sé cómo hacía Newton. Capaz que usaba otras, seguro que usaba otras unidades para arrancar. Habrá usado pie. Para mí ponía la N. Para mí ponía la Para N, mí ¿no? dijo, Capaz que sí, esto capaz que lo sí. hice yo. Ponía la N. Pero bueno, las unidades, por ejemplo, el segundo para arrancar no estaba. O sea, latido de corazón ponía, no sé qué ponía.
De una. O péndulo, las veces que el péndulo, el ciclo del péndulo. El kilogramo, andás a saber qué usaba como unidad de masa. Eh, pero ¿En bueno, qué año se descubrió el segundo, profe? cuando se reunieron todos los físicos en el sistema internacional, dijeron kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, a ver qué nombre puedo poner, y bueno, por unanimidad votaron Newton. Profe, Bien. Bueno, No se ahora, te escucha, Juan. ¿cómo? Pero no, no sé qué preguntó Juan y ni siquiera yo lo escuché. no, que el segundo, ¿en qué año se descubrió entonces? O sea, ¿en qué año se...? Te la debo esa, no, no sé. ¿Ah? No sé en qué año empezó a usar el segundo. Googlealo. A ver. Bueno, tenemos que ver dos cositas más para terminar la clase. Primero, la diferencia entre masa y peso. Acá dice 1579. 1579. Ah, entonces, bueno, contemporáneo con Newton. Fabricante. No, Newton es más viejo. Entonces ya estaba el segundo. Bueno, entonces Newton habrá usado el segundo. Newton le puso su letra N él solo. O sea, no, dejemos de hacerlo humilde. Coincido, debe haber sido tremendo. Con todas las cosas que descubrió, chicos, o sea, no. Sí. Es más, capaz que seguramente, como pasa en un montón, capaz que no era él el que lo descubrió, tenía algún ayudante, otro, que era más tímido, qué sé yo, entonces él dijo, no, sí, sí, chao. Dice, O era mujer, seguramente. yo voy a quedar para mis todos. Acá salió una noticia, advierten que la ciencia lleva 300 años malinterpretando la primera ley de Newton por un error en la traducción del latín y no sé qué más. No, Ah, ya no está. escuché. Esta clase fue todo un chasco, que dice que hay una noticia que habla de la mala interpretación de la primera ley de Newton por una mala traducción al latín, del latín. Es un ligero error, dice igual nomás, no es que... Bueno, no, no vale toda esta clase. No, es que Newton no, es que Newton no las Esta hizo clase así. fue un sueño. No, es que Newton no las enuncia así a las leyes como están ahora. En realidad yo no tengo bien claro cómo las enuncia Newton. He leído, pero poco de eso, pero él no nos pone así como las vemos ahora. O sea, la vemos ahora como una forma de estudiarlo, digamos, pero no es así como las enuncia Newton. Eh, Claro, pero eh, la noticia dice que ustedes los físicos hace 300 años la interpretan mal. Claro, no, la noticia habla de una mala interpretación De de ustedes la los primera físicos. ley. Ustedes, los físicos. claro. Y sí, puede ser. A alguno le caía mal Newton y dijo, no, yo le voy a le voy a hacer decir esto a Newton para que quede mal parado para todo el histórico. También puede pasar eso. Bueno, eh, masa y peso. ¿Cuál es la diferencia? Bien, es algo que tendemos a confundir, digamos, porque no, coloquialmente lo usamos como sinónimo. ¿Está? Pero la Masa es la masa, cantidad de materia. ¿cómo? Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Masa es qué? La cantidad de materia que tiene un cuerpo, puede ser. La cantidad de materia que tiene un cuerpo. Masa es la cantidad. Encima estoy acá al lado de música, están, o sea, haciendo un concierto, pero se escucha, no sé si ustedes escuchan, pero cantando, No, tocando. nosotros no lo escuchamos. Cantidad de materia que tiene un cuerpo. Eso es la masa.
O sea, es como que si agarramos los átomos, los contamos, vemos cuántos tipos de átomos, entonces todo esto es la masa que tiene, la cantidad de materia. Eso es algo que no varía si yo me voy estoy acá en Argentina, en Japón, en la Luna o en el espacio. La cantidad de materia que tiene este bloque, si los cuento todo, es la misma en todos lados. Ahora, el peso Es una fuerza. es una fuerza, ¿está? La masa es M, ¿no? El peso se representa con la letra W, o en el inglés, pues, y es una fuerza. O sea, lo primero, el principal que esto es una fuerza. ¿Está? Es una fuerza, o sea, F. F que la Tierra ejerce sobre, no sé, algo. Pero es una fuerza. ¿Está? Esa es la gran diferencia. Es la fuerza que la Tierra ejerce. ejerce sobre los cuerpos. ¿Está? Entonces, la masa es la cantidad de materia. Esto es una magnitud escalar. Escalar. Y que se mide en kilogramos. La fuerza, al ser, el peso, al ser una fuerza, vamos a ponerla ahí, es una magnitud vectorial. Vamos a poner entre paréntesis. Por ser una fuerza, y se mide en Newton, o en lo que quieras, pero se mide con unidades de fuerza. ¿Está? Esa es la gran diferencia. ¿Qué pasa? El peso, ¿cómo se calcula el peso? Es la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Está? El peso es la masa por la aceleración de la gravedad. En general, esta sería la ecuación vectorial, pero muchas veces lo van a encontrar así como escalar. Es como que el módulo del peso es igual a la masa por el módulo de la aceleración de la gravedad. ¿Está? Entonces nuestra masa es mucho menor a nuestro peso. Y depende de las unidades que use. Claro. Si te pesás en la luna, quizás la masa sea mayor que tu No, no, peso. no, 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 no pero me en la saquen de- Tierra, no. esto está en kilogramos y esto está, o sea, esto es algo en kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esto es casi 10. Está siempre el chiste de que los físicos dicen 9,8 y los ingenieros dicen 10. El peso es 10 veces la masa en las unidades de kilogramo y metro y newton. O sea, mi masa es de 8 kilos. Si vos tenés un Qué raro. cuerpo con 8 kilogramos de masa, el peso de ese cuerpo va a ser aproximadamente 80 newton. Chet. ¿Está? Un cuerpo que tiene de masa 10 kilogramos, Entonces el nos pesamos peso, mal, tenemos que decir peso 80 newton. ¿Qué tanto? ¿cómo? Que nos pesamos mal. No, claro, pero pará. Entonces, un peso, esto va a ser 98, si querés, newton, o, bueno, o casi 100 newton. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos te pesás, cuando nosotros nos pesamos o pesamos algo, estamos diciendo que estamos midiendo el peso, realmente estamos midiendo el peso. ¿Está? ¿Por qué? Porque si vos agarrás la balanza, la llevás a la luna y te pesás, o sea, te parás arriba de la balanza, si acá la balanza te dice 80, en la luna te va a decir 12. De una. ¿Está? Porque en realidad, o sea, la balanza te está midiendo la fuerza como la que te está trayendo el planeta donde estés parado. Si vos pones una balanza en el espacio y te querés parar arriba, la balanza no se va a enterar porque nadie, o sea, no tiene que hacer una fuerza
para que vos no te vayas para abajo. Entonces no mide nada. La ¿Está? balanza mide la fuerza con la que te atrae la Tierra a vos. Exactamente. Exacto. La balanza mide, no exactamente, en realidad. Después vemos. Pero lo que mide la balanza es una fuerza. ¿Está? Lo que pasa es que vos decís después la traducís a kilogramos. ¿Por qué? Bueno, porque después la dividís por 9,8. Entonces eso te da la masa. ¿Por qué? Porque generalmente nos pesamos en la Tierra. Es rara la gente que se va a pesar a la Luna. Digamos. Entonces, como este G es constante, lo tomamos como una igualdad. Digamos. ¿Está? Claro, ahora entiendo. Para todos vale lo mismo el G, entonces directamente masa igual peso. Exactamente. Igualmente, la balanza, hay algunos problemas que tienen que ver con eso. No mide el peso. La balanza mide la fuerza que está haciendo la balanza para que vos no te vayas para abajo. Claro, pero ¿Está? tiene que ver con el Piola. peso que vos tenés, la masa que vos tenés. No, mide la fuerza para que vos no te vayas para abajo. Si vos te parás y estás quietito arriba de la balanza, esa fuerza para que vos no te vayas para abajo es igual a la fuerza peso. ¿Está? ¿Por Claro. qué? Porque vos estás quieto, cuerpo en reposo, como veíamos con la computadora. Hay una fuerza peso, una fuerza que es la que la balanza hace sobre vos, y eso da cero. ¿Está? Ahora, si me pongo un traje No. que Ahora, imagínate que la típica es poner la balanza en un ascensor. Si vos pones la balanza en un ascensor y el ascensor empieza a ir para abajo, la balanza te va a medir menos. Pero tu peso no va a cambiar, o no estás cambiando el peso. ¿Se entiende? Porque la gravedad no cambió y la masa no cambió. Pero Y, profe, ahí la sumatoria de fuerzas no es cero. Entonces, la fuerza que la balanza hace sobre vos no es igual a la fuerza del peso. ¿Está? Entonces claro. aparece una aceleración. Y Pero si, por bueno, ejemplo, me pongo un traje metálico y un imán abajo me atrae más, bueno, ahí tenés. O si vos agarrás ahí, claro, ahí no te va a dar eso. O no vayamos, no hagamos tanto lío. Agarrás una balanza y agarrás una silla y la balanza te va a dar tu peso Claro. con el peso de la silla. ¿Está? No te va a dar solamente tu peso. ¿Se entiende? O si a vos te están empujando, por ejemplo, yo me paro así y alguien me empuja para abajo con la mano, la balanza va a marcar más. claro, cuando el panadero empuja los bizcochitos. Claro, pues empuja los bizcochitos para. ¿Por qué? Bueno, porque la balanza está haciendo una fuerza que es la del peso más la fuerza que le están haciendo arriba a ese objeto. O sea, para que no se vaya para abajo. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto es peso y masa. Lo último que vamos a ver es lo que se llama diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado. O de cuerpo aislado. Valen esas dos opciones. Diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado? Bueno, es justamente un diagrama, un dibujito que nos va a permitir analizar las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo, sobre un solo cuerpo. ¿Está? Supongamos, en una situación determinada, vamos a poner el tema de la. Yo tengo la mesa, acá tengo la computadora y. Bueno, no. Y yo tengo una mano que está empujando la computadora. Sí. En esa situación hay un montón de fuerzas que aparecen.
¿Está? Habíamos dicho que estaba la fuerza que le hacía la mesa a la computadora, la fuerza que le hacía la tierra a la computadora, pero también está la fuerza que la computadora le hace a la mesa. O sea, hoy porque nos estuvimos centrando en la computadora, pero la mesa también recibe una fuerza de la computadora, ¿o no? Sí. ¿Para dónde va la fuerza que la computadora le hace a la mesa? De la mesa hacia arriba. No. ¿Cómo? La fuerza que la computadora le está haciendo a la mesa. ¿Cómo la dibujaría? Para abajo. Para Para abajo, abajo. perdón, sí. O sea, del centro de la mesa para abajo. Para abajo. Porque la computadora está empujando para abajo a la Ajá. mesa. Esa sería la fuerza que la computadora le hace a la mesa. Es más, la tierra también está trayendo la mesa para abajo. ¿O no? Pobre mesa. Sí. Pobre mesa. Bueno, la fabricaron para eso, que mala suerte. Que la tierra le hace a la mesa. Acá está la fuerza que la mano esta le está haciendo a la computadora. O sea, podemos pensar que hay un montón de fuerzas que hay en un mismo. Y, profe, y la mesa está apoyada en el suelo, entiendo también, ¿no? Ahí hay Sí, otra fuerza. Pobre mesa. pobre sueño. Pobre suelo, Claro. porque el suelo es... Claro, está recibiendo todo el peso de todo lo otro. Pero bueno, de nuevo, lo hicieron para eso, qué es eso. Y es la que le tocó. Bueno, de nuevo, en un sistema tenemos un montón de fuerzas que aparecen. Pero para analizarlo a un sistema, lo que vamos a hacer es justamente pensar en un diagrama de cuerpo largo. Vamos a aislar nuestro sistema, nuestro cuerpo que queremos analizar. ¿Está? ¿Qué quiere decir aislado? Pensar como si lo único que existiera es este cuerpo. Es como que borramos todo lo. O sea, no lo borramos, lo tenemos en cuenta, pero para analizarlo, lo pensamos a ese objeto solito. ¿Está? Ahora, no lo voy a borrar, lo voy a dejar a la mesa, ahí. Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama de cuerpo libre? Bueno, primero lo pensamos a este cuerpo solito y lo representamos con un punto. ¿Está? ¿Por qué lo representamos con un punto? Y bueno, es este punto que está acá. Porque acuérdense que venimos trabajando con el modelo de masa puntual. O sea que todo lo podemos reducir a un punto. Todo el objeto lo reducimos a un punto. ¿Está? Entonces, diagrama de cuerpo libre, lo escribimos así, diagrama de cuerpo libre, para la computadora. Entonces, vamos a pensar todas las fuerzas, y escuchen bien, que actúan sobre la computadora. Todas las fuerzas que actúan sobre la computadora. O sea, que otro cuerpo le está haciendo a la computadora. ¿Está? La computadora está ahí, quieta, o bueno, puede ser otro objeto que se está moviendo, y está interactuando con distintos objetos, con la mesa, con la tierra, con la mano. ¿Está? Bueno, producto de esa interacción aparecen fuerzas. Las que vamos a pensar nosotros, las que vamos a anotar en el diagrama del cuerpo libre, son todas las fuerzas que algún objeto que está interactuando con la computadora le está haciendo a la computadora. ¿Está? Todas las fuerzas que recibe la computadora. ¿Qué fuerza recibe la computadora? ¿La de la mesa? ¿Cómo? ¿La de la mesa? La de la mesa, la fuerza que la mesa le hace a la computadora, la fuerza que la tierra le hace a la computadora, la habíamos visto, ¿La de la mano, dice ahí? la fuerza que la mano le hace a la computadora, bueno, la fuerza de los ambientes, pero bueno, no nos metamos en eso todavía. ¿Está? En principio, si despreciamos la fuerza de los ambientes, tenemos estas fuerzas que actúan sobre la computadora. ¿Se ve? Son todas las fuerzas que actúan sobre la computadora. Fíjense esto. Obviamente que todas las fuerzas que yo anoto acá tienen que ser fuerza
algo, flechita, computadora. ¿Se ve? Sí. Fuerza, algo, papá, flechita, computadora. ¿Por qué? Y porque quiere decir el diagrama de cuerpo libre de la computadora. Entonces, son todas las fuerzas que actúan sobre la computadora. ¿Está? Entonces, son todas las fuerzas que algo le hace a la computadora. ¿Para qué me va a servir este diagrama de cuerpo libre? Porque a partir de este diagrama de cuerpo libre es que yo puedo aplicar las leyes de Newton. Las leyes de Newton lo que me dice es que las sumatorias de fuerzas, ¿pero qué fuerzas? Las fuerzas que se aplican sobre un objeto. O sea, las fuerzas que se ejercen sobre ese objeto. Esas fuerzas Y que ahí se vamos ejercen a sobre ese objeto descomponer, ¿o no? van a ser igual a la masa o la aceleración. ¿Sí? Pero ahí, o sea, ahí vamos a descomponer. Después lo vamos a descomponer, ¿está? Vamos a descomponer en X y en Y para trabajarlo por componentes, ¿está? O sea, Pero en I casi siempre va a ser 0. sí, En I, si eso no tiene aceleración en Y, pero hay veces que si se está cayendo, tiene aceleración en Y y no va a ser cero. En este ejemplo que claro. vimos, sí, digamos. Pero una manzana que se está cayendo del No es árbol, movimiento rectilíneo. no hay nadie que la está sosteniendo. Entonces tiene una fuerza que es para abajo, la fuerza P. ¿Está? Bueno, este diagrama de cuerpo libre es fundamental entender y hacerlo diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre no son fáciles, o sea, algunos son más fáciles obviamente que hacer que otros, pero en general son algo complicado, digamos, porque es como pensarlo de alguna manera distinta. Es como, de nuevo, hay un montón de fuerzas, entonces nosotros tenemos que aislar y pensar solamente las fuerzas que a nosotros nos interesan para poder después plantear y resolver el problema. ¿Cuáles son los pasos para hacer un diagrama de cuerpo libre? Primer paso, definir el sistema. Definir mi sistema de estudio. En este caso fue la computadora, es como fácil. Pero bueno, hay veces que, por ejemplo, la computadora que tiene un libro encima. Bueno, el libro es parte del sistema, no es parte del sistema. La computadora, ahí tiene el teclado arriba. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo sumo al teclado o no lo sumo? ¿Cómo lo considero? ¿Parte del sistema o no es parte de mi sistema de estudio? Entonces, bueno, todas esas cosas hay que definir el sistema. Después vamos a ver, o sea, lo más fácil es que un sistema sea un objeto, la computadora o el mueble. Pero vamos a ver que puedo tomar como mi sistema varios objetos que están juntos o que están unidos por una soga, o vamos a ver distintos tipos de sistemas. Entonces, a veces es fácil definir nuestro sistema de estudio y a veces no es tan fácil. Pero lo fundamental, lo primero que tenemos que hacer es definir el sistema, nuestro sistema de estudio, para poder hacer el diagrama corporativo. Después, bueno, el segundo paso es representamos este sistema con un punto. O sea, ponemos este puntito, lo representamos con un punto y definimos los ejes. Acá yo no definí los ejes porque lo hicimos así, pero es fundamental definir los ejes de referencia. Es lo que antes de empezar a poner las fuerzas tenemos que hacer. ¿Está? Definir los ejes de referencia. Representamos un sistema con el punto y definimos ejes de referencia. O sea, definimos el sistema coordenado. Van a ver que la mayoría de las veces, de los casos, lo más sencillo es plantear los ejes, bueno, así y así. Defino este como mi eje X y este como mi eje Y. Es lo más fácil. Pero bueno, después vamos a ver problemas con un plano inclinado, o sea, donde está sobre una rampa un objeto. Entonces van a ver que en esos problemas
los ejes me conviene también definirlos con un plano inclinado. ¿Está? En general, no en general, siempre cuando definimos los ejes, conviene que uno de los ejes coincida con el movimiento. Del sistema. Por eso digo, cuando tengamos un cuerpo con un plano inclinado, me va a convenir, o sea, una cosa así, me va a convenir definir los ejes de esta manera. ¿Está? Y bueno, si tengo fuerzas que no están sobre esos ejes, me tienen que descomponerlas y demás. Pero siempre me conviene definirlos sobre eso. Esto por ahí se lo estoy mirando muy rápido para que después puedan hacer los problemas, pero van a ver que cuando hagan varios problemas, van a ir como entendiendo bien estos pasos que se les estoy dando. Y bueno, como tercer y último punto para hacer el diagrama, pasos para el diagrama del cuerpo libre, el cuerpo aislado. El tercer paso es identificar las fuerzas que actúan sobre el sistema. ¿Está? Tengo que ver qué fuerzas están actuando sobre el sistema. ¿Está? Siempre pensar en las fuerzas, rayita, ese objeto que estoy pensando como cuerpo libre, como sistema. ¿Está? Todas las fuerzas que otro cuerpo hace sobre el sistema. Actúan sobre el sistema. ¿Está? Bueno, las fuerzas que actúan sobre el sistema se representan con un vector y ese vector nace de ese punto. ¿Está? O sea, no vale, ¿qué digo no vale? Por ejemplo, yo cuando hice esto, que lo puse allá, lo más intuitivo es pensar así la fuerza. Es que yo le estoy haciendo una fuerza a ese punto. Bueno, lo que nosotros vamos a considerar ahora, a partir de pensar como masa puntual, es que este vector no lo vamos a anotar así, sino que siempre el origen del vector está en el punto. Entonces vamos a pensar el vector de esta manera. Aunque yo esté haciendo de este lado, aunque esto parezca que yo esté tironeando de acá, ¿tá? Siempre sale desde el punto. Es un poco lo mismo también la semana pasada. Bueno, y estos son los tres pasos para hacer un diagrama del cuerpo libre. ¿Está? Sí, profe. Hasta acá tenemos primera y segunda ley de Newton. ¿Se entendió? No, poco, Sí. nada. Yo sí. ¿Están ahí? Sí, sí, se entendió. Sí. Bueno, de nuevo, todo esto es como una presentación de los conceptos, lo van a entender mucho mejor cuando empiecen a hacer los problemas. Y obviamente, si leen Bueno. el libro de esta parte, mucho mejor. Aquí hay una explicación con ejemplos, va más de a poco, con palabras precisas, ¿tá? Pero sobre todo cuando empiecen a hacer ejercicios van a empezar a entender bien todos estos conceptos de equilibrio, de segunda ley de Newton, de diagrama del cuerpo libre y demás. Bueno, bueno, dejamos acá. Le voy a dar Bueno, parar profe. a la grabación y no sé quién falta. Lorena y, Aus, y Caro. Agustín. Y Caro. Ah, y Carolina. Bueno, ellos, o sea, para que lo puedan ver
grabado, por lo menos antes de la clase de problemas, o por lo menos leer el libro, porque sin esto, ir a la clase de problemas es como nada. Yo ahora lo voy a subir, en el transcurso de la tarde lo voy a subir al entorno, en realidad lo voy a subir a YouTube y pego el link en el entorno para que lo puedan ver. Y si ustedes están muy aburridos, por ejemplo, domingo, 8:30 de la mañana, se pueden poner a verlo de nuevo. 8:30. De una, de una, de una. De una. Es más, ¿quieren algo muy lindo? Lo ponen en YouTube y le ponen, en vez de a la velocidad normal, a 0,75. Es una Ahí, muy buena pero idea. Levanta el domingo. levanta el domingo. Ahí si no se pegan un corchazo, no, bueno. Eh, Es primavera, profe, se sale el sábado. Ay, bueno, se sale, pero es más, llegás a las 8 a tu casa, te tomás unos mates, te armás y 8:30 estás viendo el video. de after con el video. Claro. Lo ponés ahí en el celular con todo el resto. Mirá, 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 esta parte, mirá esta parte, mirá esta parte. Ah, sí, tremendo. Bueno, ahí quedó la primera y segunda ley de Newton más o menos presentada. El miércoles tienen problema de esto, la guía ya está subida. Sí, sí, está subida la guía y el jueves nos vemos de nuevo en la teoría para terminar de ver esta unidad. ¿Estamos? Bueno, profe, Bueno, profe. Bueno, chicos, Ok. chicas, gracias y buen fin de semana. nos vemos. Adiós, Buen fin de buen fin de. Nos semana. vemos. Chao, nos vemos. Chao. Chau, Adiós. chau. No encuentro para parar.